Y es que Dios tiene un mensaje especial para nosotros hoy. ¿Para nosotros quiénes? Para los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido en nuestro corazón al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y tenemos, por tanto, la vida eterna. Podría decir simplemente que es un mensaje para los que hemos creído en Cristo. Esto debería de ser suficiente. Sería correcto, porque la palabra de Dios dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Y lo van a ver mucho repetido en las gotitas de miel. ¿Por qué enfatizar tanto la necesidad de arrepentirse de los pecados y recibir a Cristo en el corazón como Señor y Salvador? Y no decir simplemente, tú puedes ser salvo si crees en Cristo. ¿Por qué? Porque el problema es que creer en Cristo se ha vuelto una frase muy repetida fácilmente, pero con un significado muy superficial y distinto al que tienen en las Sagradas Escrituras. Hoy en día creer en Cristo es sinónimo de estar de acuerdo. ¿Tú crees en Dios? Dice la persona, sí, yo creo en Dios. O sea, estoy de acuerdo en que hay un Dios. Estoy de acuerdo en que Dios existe. ¿Crees en Cristo? Sí, sí creo en Cristo. ¿Qué significa? Que estoy de acuerdo con toda la información que he recibido acerca de Cristo. Que nació de una virgen, que nació en un pesebre, que nació en Belén de Judea, etc. Pero en la Biblia creer en Cristo es algo más profundo que eso. Es tener a Cristo en nosotros, gobernando nuestra vida, controlándonos, diciéndonos qué hacer y nosotros haciéndolo. Así lo leemos en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice, hablando de Cristo, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son? Los que creen en su nombre. Entonces creer en Cristo es sinónimo de recibirlo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, aunque suene repetitivo, prefiero mencionar siempre la necesidad de arrepentirse de los pecados y recibir a Cristo en el corazón como Señor y Salvador. Ahora, ¿por qué el énfasis de recibirlo en el corazón? Porque el corazón es el centro de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad. Y recibirle allí significa cederle el control a Cristo de todo lo que nosotros somos. Por esto Dios mismo dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pues como dije al principio, a los que ya tenemos por Cristo el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, Dios nos comunica un mensaje muy importante. Los cristianos somos deudores. La deuda es una herramienta muy utilizada con el propósito de poseer lo que se desea y poseerlo ya. ¿Sí? No tengo para comprar esto que quiero, pero si tomo un crédito, si me echo una deuda, pues ya lo tengo desde ahorita, aunque no tenga yo con qué pagarlo. Los resultados de esa forma de actuar, sin embargo, han mostrado en muchos casos no ser los más adecuados para tener finanzas sanas y para tener una vida tranquila y sin sobresaltos. Dios no está en contra de que los cristianos usemos esa herramienta, de que los cristianos hagamos uso del crédito, porque algunos llegan a pensar que pedir prestado es un pecado. Dios no está en contra de eso, lo vemos en el Salmo 37:26, en donde refiriéndose al justo dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta. Y en el Salmo 112, versículo 5, dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Lo cual indica que si se habla de que el justo presta, pues hay alguien que pide prestado. Y Dios no está condenando eso en ninguna manera. Porque
La persona que adquiere, que pide prestado, adquiere una deuda. Y si adquirir deudas fuera pecar, entonces la palabra de Dios estaría alentando al justo a hacer que pecaran otros, cuando dice que el justo tiene misericordia y presta. De modo es que prestar es un acto de bien, dice la Escritura. Y si es un acto de bien, pedir prestado no es un pecado. Y de una manera muy específica el Señor Jesús dice en Mateo 5:42, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Sin embargo, necesitamos proceder conforme a los principios que encontramos en Proverbios 3, versículos 27 y 28, donde dice, fíjense bien, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Entonces, cuidado ahí también, no se trata nada más de indiscriminadamente dar o prestar o ayudar. Hay gente que te pide dinero en la calle y por su apariencia misma ya vienen inclusive con los efectos de alguna sustancia que están consumiendo prohibida. Entonces tú sabes que lo que tú les vayas a dar va a ser para usarlo en eso. Entonces no es debido hacer eso. Pero a veces hay ancianos, ancianas, mujeres cargando un bebito que no tienen para darle de comer, jóvenes que uno los ve fuertes, que uno diría, oye, ¿por qué no trabaja? Pues a veces porque no encuentran trabajo, porque no hay quien los contrate, porque no quieren darle trabajo a cualquier persona que no conocen. Y entonces se ven en la necesidad de pedir. Entonces debemos los cristianos estar dispuestos a ayudar a esa gente, a darle a esa gente. Y claro que siempre deberíamos estar preparados para no solamente darles unas monedas, sino juntamente con eso darles un folleto y mostrarles que lo mejor que le podemos dar es el conocimiento del Evangelio. Como Pedro y Juan hicieron en la puerta del templo llamada La Hermosa, ¿no? Cuando vieron a aquel hombre que estaba postrado desde su nacimiento y que pedía limosna de ellos, ¿y qué le dijeron? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y le dieron algo mucho mejor. Entonces, debemos siempre estar preparados, tener folletos a la mano siempre, para darlos acompañados de unas monedas, si podemos de un billete, mejor. Pero ayudar a la persona es algo que Dios en su palabra nos enseña. Sin embargo, necesitamos, decía, proceder conforme a los principios de la palabra de Dios, a quien es debido, dice. Ahora, dice, cuando tuvieres poder para hacerlo, pues a veces no traemos en ese momento nada que darle a la persona. Pero no le digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Sin embargo, aunque Dios no prohíbe el pedir prestado y contraer una deuda, sí quiere que nos demos cuenta en qué posición nos encontramos cuando somos deudores. Sobre todo cuando la deuda adquirida es con uno que no conoce a Dios y que te presta no como un acto de misericordia, sino como un negocio. Los cristianos debemos de ser capaces de prestarle a otro creyente sin cobrarle absolutamente nada, porque no lo hacemos por negocio, lo hacemos como un acto de misericordia, ¿sí? Así debe ser entre nosotros como creyentes, así deben de ser los préstamos. La persona que no es cristiana se aprovecha de tu necesidad. Por eso hay quienes ponen intereses muy altos, llamados agiotistas, porque en realidad no ayudan a la gente, la hunden cada vez más. Entonces debemos tener mucha claridad en cuanto a qué significa ser deudores. Dice Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo, o sea, esclavo del que presta.
Entonces, cuando tú adquieres una deuda, te conviertes en un esclavo de aquel que te prestó o te dio lo que tú le pediste. También existen deudas que se adquieren sin pretenderlo y que nunca se nos exigirá pagar. Nadie nos exigirá pagar ese tipo de deudas. Son deudas con familiares, son deudas con amigos, con compañeros de trabajo. No me refiero a que les pidas a ellos algo, porque si les pides algo se los tienes que pagar. Pero, ¿qué deuda se adquiere a veces con familiares, amigos y compañeros de trabajo? Personas que te hacen un bien sin esperar nada a cambio, y con quienes, sin que te lo digan, te sientes en deuda. Dices, esta persona me ha tratado siempre bien, ¿cómo lo voy a tratar yo a ella? A esta persona, pues bien también. Me siento en deuda con esta persona. Y esperas que llegue el momento oportuno para pagarle con la misma moneda. Esto sucede muchas veces también cuando te dan un regalo. No debería de ser, porque un regalo, para que mantenga su característica de regalo, no tiene que ser correspondido. Pero tenemos esa tendencia. Híjole, me regaló, tengo que estar muy al pendiente yo a ver cuándo cumple años para yo también regalarle. No tienes por qué. Si te regaló, qué bueno. Y si tú regalas, que sea porque nace de ti el hacerlo. No tiene que ser en el cumpleaños. Yo me acuerdo que cuando mis hijas estaban chicas, luego me decían, papá, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? ¿Por qué te tengo que regalar en tu cumpleaños? Yo te regalo cuando yo quiera regalarte, cuando yo pueda regalarte. Y entonces muchas veces llegaba con algo que les había comprado, que dije, esto le va a gustar a fulanita de mis hijas, ¿no? Entonces lo compro y se lo llevo. ¿Qué? ¿Cumpleaños? No. ¿Navidad? No necesariamente, ¿no? Claro, se acostumbra y entonces uno muchas veces se deja llevar por la corriente, como ahorita en la Navidad, de los regalos y qué hacemos, lo que de Sol comentaba, la lista, quiero esto. Pierde su característica de regalo cuando lo exiges. Los regalos no se pueden exigir. Regalo significa gratis, de gracia. Entonces, pues no se puede exigir nada. Recibes con mucho gozo cualquier cosa que te den como regalo, porque es inmerecido para empezar. Y entonces no importa cuánto valga, no es el costo lo que hace que lo agradezcamos, sino simplemente el hecho de que se nos dé. Por eso lo he comentado en alguna ocasión, los intercambios de regalos en las oficinas, no les llamen intercambios de regalos, llámenles intercambio de objetos, eso sí. Vamos a intercambiar objetos, y entonces sí pueden decir, objetos que sean útiles, objetos inútiles, también, ¿no? Había conocido un misionero que decía que la corbata era un objeto inútil. Dice, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la corbata? Es un adorno. Es un adorno, no sirve para nada. Entonces él no usaba corbata. O sea, él seguía su convicción. Obviamente a mí no me importó, ¿verdad? Pero sí, a lo que voy, si hay cosas que en realidad pues, no son útiles, y hay cosas que sí son de utilidad. Bueno, pues hagan intercambio de cosas útiles, de cosas inútiles, de cosas para el hogar, de cosas para la oficina. Si ustedes quieren, pueden hacer su selección, pero no intercambio de regalos, porque un regalo no se intercambia, se recibe nada más. Todo lo que puedes hacer con un regalo es recibirlo o rechazarlo, nada más. Y eso lo usamos en trabajo personal, porque le decimos a la persona, la vida eterna es un regalo y todo lo que puedes hacer es recibirlo o rechazarlo, nada más. No puedes pagarlo, no puedes hacer algo para corresponder, simplemente o lo recibes o lo rechazas. Otras deudas más son aquellas que menciona el apóstol Pablo y que son deudas que nunca se terminan y hay que pagar cada vez que se nos presenta la ocasión. Son deudas que representan un deber. En Romanos capítulo 13, versículo 7 dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por ejemplo, dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuándo se va a terminar esto? Esto es algo que debemos hacer, es una deuda en ese sentido. Y debemos hacerlo siempre.
no solamente con los padres, con las autoridades. O sea, tratar con respeto, eso se ha perdido últimamente en nuestro país, al grado de que por diferencias ideológicas o políticas no se tiene ningún respeto a la autoridad, y eso no es correcto. Los cristianos no podemos actuar así. La Escritura nos dice que al que debamos respeto, debemos darle respeto. Pues en el aspecto espiritual, ahora ya yendo al área espiritual, Dios quiere también que nos sepamos deudores, porque eso nos moverá a revisar nuestra vida y ver cómo andamos en relación con esas deudas que tenemos en el área espiritual. Por eso nuestro tema es ese: los cristianos somos deudores. Y sabemos que el problema no es deber, sino pagar. Ya hay deudas que se pagan de una vez por todas y nos cuidamos de no volver a contraer deudas. Pero hay deudas que necesitamos pagar cada vez que se presenta la oportunidad, y estas deudas nunca se terminan y requieren estar siendo pagadas siempre. Los cristianos somos deudores, fíjense bien, en primer lugar, del Espíritu Santo de Dios. Somos deudores del Espíritu Santo de Dios. ¿A quién le debemos los cristianos? Al Espíritu Santo de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que andemos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Menciono esto en primer lugar, porque si tú estás al corriente con esta deuda, si estamos al corriente con esta deuda que tenemos para con el Espíritu Santo, vamos a ser fieles también en pagar las otras deudas que tenemos en el área espiritual y aún las que están en el área material. Seamos conscientes entonces que la palabra de Dios es muy enfática al respecto. Dice: no somos deudores a la carne. ¿Qué significa que no somos deudores a la carne? Significa que no fue por medio de la carne que alcanzamos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Y esto nos hace pensar que la referencia que se hace aquí a la carne no es en cuanto a las acciones pecaminosas como en otras partes de la Escritura, en donde al hablar de la carne se habla del adulterio, se habla del robo, de la mentira, etc. Porque si así fuera, si se hablara de eso, pues nunca nos sentiríamos deudores de las obras de la carne que son pecaminosas. Pero la carne tiene también fortalezas, no solamente debilidades, tiene también fortalezas. Por eso nosotros encontramos en el mundo personas que no son cristianos, que hacen buenas obras, que ayudan a los huérfanos, que ayudan a los ancianos, que hacen labor social. Esas son buenas obras. No podemos decir que porque no son de cristianos son malas obras. No son malas obras, son buenas obras. Que no abonen nada para la salvación es otra cosa. No significa nada para ser salvos, pero son buenas obras. ¿De dónde proceden? De la carne. Las motivaciones normalmente son malas. La gente que no es cristiana hace todo esto para tener un cierto prestigio, una cierta fama de ser personas que son muy compartidos, que son personas que ayudan mucho a la gente. Algunos inclusive pues hasta lo disfrazan, porque luego lo que dan para estas cosas lo descuentan de impuestos, entonces termina dándolos el gobierno, no ellos. Ya si tú declaras en tu declaración de impuestos, metes como gasto algo que diste para una obra de beneficencia, pues es el gobierno el que la está dando, porque tú no vas a pagar esa cantidad de impuestos que deberías de haber pagado. Entonces, ¿con qué diste eso? Con los impuestos que le deberías de haber dado al gobierno. Y muchos hacen eso. Entonces, siempre hay motivaciones incorrectas en los incrédulos para las cosas buenas que hacen, pero son cosas buenas. Tengamos claro esto, que vienen precisamente de la carne, de lo que podemos llamar bondad humana.
A ellas apelan los que quieren obtener la salvación por medio de las buenas obras. Pero la salvación no es por obras, la salvación dice la Biblia muy claro, no tiene vuelta de hoja, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ni siquiera la fe, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por obras, dijo una persona una vez, el cielo sería un lugar insoportable, porque estaría lleno de personas jactanciosas que dirían, yo estoy aquí porque me lo gané. Como que muchas personas así presumen lo que tienen. Yo tengo porque me ha costado, porque yo me lo gané, porque me he esforzado, porque no fui flojo. Estos son pobres porque son flojos. Esas actitudes de la gente que no tiene a Cristo muestra su soberbia, y así se mostraría en el cielo si la salvación fuera por obras. Pero no es por obras, es por gracia. Y cuando tú eres consciente de esto, tú no puedes estar más que agradecido. Tú no puedes tener soberbia. Dice la Escritura, si lo que tienes lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Por ejemplo, la persona que tiene mucho dinero porque lo recibió en herencia, los que trabajaron fueron sus padres. Él lo recibió sin hacer ningún esfuerzo, entonces no se puede gloriar de lo que tiene. El que se gloria es porque le costó. Entonces la salvación le costó a Cristo, no nos costó a nosotros se nos regaló. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es estar agradecidos. Entonces, ¿por qué tenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados? ¿Porque somos mejores que los demás? No. ¿Porque hemos hecho algo bueno para merecerlo? No. Entonces, ¿por qué? Porque Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, cargando nuestros pecados, y nos regaló la salvación si nosotros nos arrepentíamos de nuestros pecados y le entregábamos a Cristo nuestro corazón para que lo gobernara, para que controlara nuestra vida, para que fuera el Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces todo lo que nos queda es ser agradecidos. Y entonces, así como una persona que nos hace bien, decimos, esta persona siempre me ha tratado bien, yo voy a tratarlo bien en respuesta. Así nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero, dice la Biblia. Nuestro amor es un amor respuesta. No es un amor que nace de nosotros, sino es un amor que produce Dios en nosotros. Entonces no somos deudores a la carne, somos deudores al Espíritu. Por eso debemos de vivir por los mismos principios que nos hicieron tener la salvación. ¿Somos salvos por qué? Por fe. ¿Qué dice Habacuc 2:4? El justo por la fe vivirá. El justo obtuvo la justicia por fe, debe de vivir por fe también, confiando en el Señor. Es el Señor el que va a producir las cosas en la vida cristiana, así como produjo la salvación. Pablo llamó a los creyentes de Galacia insensatos, necios, y los invitó a reflexionar sobre cómo habían sido salvos. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 3, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién os fascinó? La fascinación es un engaño. ¿Quién os fascinó? Es quién los engañó. ¿Quién les hizo creer? ¿Quién les hizo pensar que tenían que vivir ahora la vida cristiana por su propia fuerza, cuando ustedes saben que fueron salvos por Cristo y que deben de vivir por causa de Cristo? Esto solamente, dijo Pablo, quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Porque se portaron muy bien y cumplieron todos los mandamientos? ¿O por el oír con fe? La respuesta es obvia, por el oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Nosotros empezamos la vida cristiana por el Espíritu Santo de Dios, que produjo en nosotros el nuevo nacimiento, basado en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿a quién somos deudores? A la carne no.
para que andemos conforme a la carne. Porque además, si andamos conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Dice, moriréis. A ver, ¿perderemos nuestra salvación? No. ¿Iremos al infierno por andar conforme a la carne siendo ya cristianos? No. Entonces, ¿qué significa cuando dice moriréis? Perderemos nuestra comunión con el Señor. Que eso es lo que puede pasar con nosotros como cristianos. No vamos a perder la salvación, pero sí vamos a perder nuestra comunión con Él, como sucede con un hijo que no vive conforme sus padres quieren. No deja de ser hijo, pero obviamente no hay una buena relación, una buena comunión entre él y sus padres. No pueden aprobarlo por la manera en que está viviendo, pero no pueden negarlo. Es su hijo y eso nunca va a cambiar. Desde el día en que tú y yo entregamos nuestro corazón a Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, fuimos hechos hijos de Dios. Y eso no va a cambiar, somos partes de la familia de Dios. Pero necesitamos tener una comunión correcta con Él y la forma de hacerlo y mantenerlo es por medio del Espíritu. El asunto que Pablo estaba presentando a los Gálatas era grave y Pablo no iba a dejarlo pasar sin mostrarles que la manera en que estaban tratando de vivir la vida cristiana equivalía a otro evangelio. Y la sentencia sobre quien había ejercido en ellos aquella fascinación, aquel engaño, era muy fuerte. Sea anatema, sean malditos, en otra palabra. Gálatas 1:6-8 dice, estoy maravillado de que tan pronto. Oye, cuando yo leí esto tan pronto, ¿por qué? Quiere decir que Pablo sabía que esto podía pasar, pero tan rápido. Es como cuando tú ves una pareja muy enamorada, ¿no? Y muy cariñosos y muy atento. Él es un caballero, ella es una dama. Y luego pues tienen 1 año de novios, 2 años de novios y ya se van a casar. Y tú dices, son la pareja perfecta. ¿No han oído esa frase? Son la pareja perfecta. Y a los 6 meses se están divorciando. Tan pronto. Yo entendería que a los 15, 20 años, bueno, a lo mejor ya se cansaron, a lo mejor ya se decepcionaron, a lo mejor ya se terminaron de conocer, quién sabe. Pero tan pronto, sí, yo conozco unos amigos que a los 6 meses, profesando ser creyentes los dos, a los 6 meses se divorciaron. ¿Por qué creen que ponemos tanta atención en enfatizar a los jóvenes el asunto del noviazgo? Porque es para que se conozcan, pero conózcanse bien, no haciendo cosas que pertenecen al matrimonio, sino conózcanse bien en todos los momentos de la vida, cuando están contentos, cuando están tristes, cuando están melancólicos, cuando tienen ganancias, cuando tienen pérdidas, esos cambios de humor, de estado de ánimo, conózcanse en todas esas maneras y si están dispuestos a aguantarse en las malas, entonces cásense. Pero si no, ¿para qué? ¿Para qué casarse? Para luego, ay, pues es que tú no eras así cuando eras mi novia. Es que cuando tú eras mi novio eras bien diferente. Sí, me dabas el asiento, me esperabas a que yo a comer juntos y ahora no. Nada más te sigo y ahora vámonos. Es que, bueno, pues la vida es diferente. No es igual estar casados que ser novios. Dijo una muchacha quejándose, una esposa le decía a su esposo, ¿por qué no me tratas como cuando éramos novios? Y se quedó él pensando y dijo, tienes razón, estoy mal. Entonces, ¿sabes qué? Ahorita te voy a invitar a comer, vámonos a comer a un restaurante. Ándale, qué padre, así hacíamos de novios y se la llevó al restaurante. Y ahora vamos aquí más tarde, y ya en la noche dijo, ahora te voy a llevar a tu casa, con tu mamá. Pues eso era lo padre. De pronto él dijo, sí es cierto, pues sí, ¿por qué no va a tratar como novia si antes iba y la dejaba ahí, ya no sabía de ella y ahora me la tengo que traer a la casa? Cuidado con lo que andan pidiendo, no se les vaya a conceder. Entonces, sí es importante entender precisamente que la vida cristiana se inicia por la fe, se vive por la fe, y sí pueden llegar momentos difíciles a la vida cristiana, que debes de poder superar, pero los Gálatas muy rápidamente estaban siendo ya engañados. Y dice Pablo,
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, Pablo se incluye, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Porque el evangelio es uno solo, nada más. Las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, que no necesitan que tú agregues absolutamente nada. Y tienes que entonces aprender a vivir la vida cristiana bajo esos mismos principios, no bajo los principios de la carne, no por medio de la bondad humana, sino dejándote guiar por el Espíritu Santo de Dios. Por eso todos los días tenemos que buscar mantener nuestra comunión con el Señor correcta, para que el Espíritu Santo nos guíe, para que todo lo que hagamos podamos por fe aceptar que es el Espíritu Santo el que nos está guiando, porque somos deudores al Espíritu Santo. Los cristianos somos deudores también, en segundo lugar, de aquellos que no tienen a Cristo, de los que no son salvos. Dice Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, dice Pablo, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí el apóstol Pablo no solo reconoce su deuda, sino que se muestra dispuesto a pagarla. Pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Estoy listo para pagar mi deuda. Primero reconoce que su deuda es con toda la humanidad. Cuando dice a griegos y a no griegos soy deudor, es evidente que Pablo está agregando en la palabra griegos a todos los gentiles, a todos los pueblos gentiles, que no son, a todas las naciones que no son judías. En la frase no griegos estaría refiriéndose a los judíos. A todos dice, soy deudor. Ciertamente Pablo se denomina a sí mismo como apóstol a los gentiles o enviado a los gentiles a predicarles el evangelio de manera especial a ellos. Sin embargo, él nunca desperdició ninguna oportunidad de predicarles también a los judíos. Fíjense que me acuerdo que en el grupo juvenil donde yo recibí a Cristo, pues éramos obviamente todos jóvenes y todos los que dirigían eran jóvenes también, pero rentábamos un salón y entonces cuando cantábamos pues se oían los cantos en la calle, entonces de pronto iba pasando personas, era un salón que tenía una escalera que daba hasta la banqueta. Entonces cuando iba pasando gente de pronto oía los cantos y aquellos que les llamaba la atención entraban y eran personas mayores y nosotros los veíamos así, como que estos que están haciendo aquí, ¿verdad? Y entonces cuando nos les acercamos y les decíamos, oiga, fíjese que pues este es un grupo juvenil, ¿no? Entonces mire, si usted quiere, váyase aquí, se va por aquí, y allá hay un templo cristiano, allá donde van familias, allá puede usted asistir. Yo digo, no teníamos el concepto correcto de que somos enviados a predicar el evangelio a toda criatura, y que toda persona, no importa su edad, no importa su raza, es alguien a quien nosotros debemos anunciar el evangelio. A griegos y a no griegos, a los gentiles y a los israelitas, a los judíos. Aunque yo soy, dice Pablo, un apóstol a los gentiles. Dice en Romanos capítulo 11, versículos 13 y 14, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Pablo era judío. Entonces dice, atendiendo yo a los gentiles, a lo mejor los de mi raza se sienten celosos. Ay, ¿por qué nada más a ellos? Y entonces dicen, no, a nosotros también. Entonces me abren puertas entre ellos porque los provoqué a celos con los gentiles. Y entonces pueda hacer salvos a algunos de ellos. Pablo tenía en mente a toda la humanidad. Era deudor de toda la humanidad. Así que Pablo se consideraba deudor de todos. Deudor de predicarles el evangelio, no de que sean salvos. No es mi responsabilidad que otra persona sea salva, es mi responsabilidad enseñarle el camino de la salvación, predicarle el evangelio, pero la decisión de ser salvo depende de la persona. Si Dios no lo obliga, ¿cómo lo puedo obligar yo?
Dios da la oportunidad de que la persona tome su propia decisión. Entonces, dice Pablo, por eso, en cuanto a mí, pronto estoy a predicarles el evangelio también a ustedes, a los romanos, que eran obviamente gentiles. Así que todos los que hemos sido salvados por Cristo somos deudores de todos, de los que son salvos y de los que no son salvos y no son salvos. El Señor Jesucristo respeta su decisión de la persona que no tiene a Cristo y le predicamos el evangelio. Algunos dicen que las personas que son salvas es porque estaban predestinados a ser salvos. Pero es evidente que no es así. ¿Por qué? Porque desde que Dios creó a Adán y a Eva, les dio libertad de decidir. ¿No? Dios no decidió lo que ellos hicieran. Dios no los predestinó a desobedecer, no los predestinó a obedecer al diablo. Ellos tomaron su propia decisión. Dios sigue actuando de la misma manera. El evangelio se predica y las personas son libres de tomar su decisión. ¿Cómo sabemos que Dios lo respeta? Dice Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis no están dispuestos, su voluntad es no venir a mí, y Él lo respeta. No queréis venir a mí. O por ejemplo, cuando se lamenta en las afueras de Jerusalén, en Mateo 23:37, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, esa es la voluntad de Dios, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste, esa es la voluntad del hombre. Quise la voluntad de Dios, no quisiste, es la voluntad del hombre. Opuestas. Y el Señor respeta la voluntad del hombre. La voluntad contraria al evangelio es muchas veces influenciada inclusive por la religión. Fíjense cómo personas, por ejemplo, hace rato en uno de los testimonios decían que cuando recibió a Cristo y llegó a su casa, fue lo peor que pudo haber pasado, ¿no? Y fueron días difíciles de su juventud por la oposición al evangelio en su hogar. Y fíjense que las personas que son muy apegadas a las religiones se muestran indiferentes a las bendiciones traídas por el Señor Jesucristo a la vida de las personas. En la Biblia tenemos un ejemplo muy claro con la experiencia que Jesús tuvo durante una fiesta en Jerusalén, una fiesta judía, en donde llegó el Señor Jesús a un estanque que se llamaba Betesda. Y en ese estanque había 5 pórticos donde se ponían ahí enfermos de todo tipo a esperar algo que sucedía de cuando en cuando en ese lugar. Un ángel bajaba y agitaba el agua. Y entonces el primero que entrara en el agua después de haber sido agitada por el ángel, sanaba. Entonces Jesús se acerca a una persona que está enferma, que está ahí en su lecho, postrado, y entonces le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, no tengo quien me introduzca en el agua. Y cuando el agua se mueve, ya otro ya me ganó. Y entonces Jesús lo sana. Y le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Y bueno, cuando los judíos se dieron cuenta de esto, se pusieron contentos, se pusieron felices porque un hombre que había estado enfermo durante 38 años, ahora ya estaba sano. No se pusieron felices. Como muchos padres no se ponen felices cuando su hijo recibe a Cristo y entonces deja de tomar y deja de fumar y deja de juntarse con las malas compañías y empieza a leer la Biblia, ¿verdad? Recuerdo una persona que su hijo hizo una decisión y entonces empezó a leer la palabra de Dios y un día ella entró a su recámara y lo vio leyendo la Biblia, ahí con una lucecita, porque como ella se oponía, pues él se escondía para leer la Biblia, y ella lo descubrió y le dijo, ¿sabes qué? Me guarda ese libro y no lo vuelve a sacar, porque lo primero que usted tiene que hacer es terminar su carrera. Cuando usted termine su carrera, entonces puede hacerlo.
Y bueno, fue un joven demasiado obediente, porque así lo hizo y sí terminó su carrera, sí es muy próspero en su carrera, pero no sabe nada del Señor. No volvió a tener ese interés que tenía. Los padres pueden matar ese interés. Sí, los padres están para proteger al hijo, para cuidarlo, y lo hacen casi siempre pensando solamente en lo material, en darle comida, en darle vestido, en darle alimento, en darle estudio, prepararlo para el futuro. Pero si ellos no son salvos, nunca van a ver por qué su hijo sea salvo, porque no lo entienden, porque ellos mismos no pueden dar lo que no tienen. Entonces, por eso, si tú tienes a Cristo y tienes hijos, entonces recuerda que lo más importante que les puedes dar son los principios de la palabra de Dios, que conozcan a Cristo como su Salvador personal y los principios de la palabra de Dios. Ya después ellos tomarán su decisión si van a vivir de esa manera o no. Pero dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay una promesa ahí. ¿Cuándo se cumplirá? No sabemos. Pero hay una promesa que podemos demandarle al Señor. Señor, tú me prometes esto, yo hice la parte que me correspondía, Señor, tú harás la parte tuya. Esa es la confianza que podemos tener nosotros en el Señor. Pero esta gente no se alegró porque vio a aquel hombre, ya no estaba en su lecho, ya lo llevaba aquí, ya llevaba la camilla cargando para su casa, y le dijeron, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No te das cuenta que es sábado? ¿Qué decía la ley? Dice de Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 14, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. O sea, ellos dijeron, ¿puede en sábado una persona llevar carga? No, porque decían, las puertas de la ciudad se cierran y no entra carga a la ciudad, porque es día de reposo. Pero si no estaba cargando la cosecha, no estaba cargando las mercancías que iba a vender, no estaba haciendo un trabajo, estaba cargando la camilla donde se acostaba cuando estaba enfermo. Pero ellos eran tan estrictos en el cumplimiento de la religión que no les importaba el beneficio recibido. Y así sucede hoy día, desgraciadamente, con muchos. Inclusive le pasó a Jesús también con sus discípulos, cuando yendo con Jesús, pasando por los sembrados, tuvieron hambre y entonces cortaron espigas y comenzaron a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, entonces fueron con Jesús y le reclamaron, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. O sea, tomar espigas para comer lo tomaron como sinónimo de cosechar, como si estuvieran cosechando. Estaban comiendo, estaban preservando la vida. La vida es más importante que la religión. Jesús dijo, yo soy Señor del sábado. ¿O qué? ¿Está prohibido hacer el bien el sábado? No, no estaba prohibido hacer el bien el sábado, pero a eso te lleva la religión. Te lleva a un cumplimiento de formas externas que no traen ningún beneficio al corazón de la persona. Nosotros somos deudores con los que no son salvos de enseñarles el camino de la salvación sencillamente. La necesidad a nadie le gusta que le digan que se tiene que arrepentir de sus pecados, pero es necesario hacerlo y ser cada vez más enfáticos, porque si no hay convicción de pecado, no hay salvación. Una persona que dice, sí, soy pecador, pues todos somos, no tiene convicción. Acepta lo que no puede negar, pero no está contrito, no está humillado, no está arrepentido. Entonces debe haber convicción de pecado. ¿Y cómo va a haber convicción de pecado si no insistimos nosotros en que el pecado lo tiene separado de Dios y que necesita arrepentirse de sus pecados y confiar en el pago que Jesucristo hizo con su propia sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación y perdón de pecados?
cuando fue criticado Jesús porque sus discípulos comían espigas en día de reposo, dijo, ¿no saben ustedes lo que hizo David una vez que sus soldados, sus compañeros de armas tenían hambre y cómo llegaron al templo y comieron de los panes, que eran los panes de la proposición, que estaban ahí en un lugar para que comiera solamente el sacerdote durante el rito, y no era correcto comerlos, pero ellos los comieron, porque se trataba de mantener la vida de las personas. Y Dios mismo dice a través de Cristo, se puede hacer esto porque la vida es más importante que el cumplimiento de la religión. Finalmente, los cristianos somos deudores de aquellos que como nosotros han sido salvados por Cristo. Somos deudores del Espíritu Santo, somos deudores de los que no son salvos y somos deudores de los que ya son salvos, de mis hermanos en Cristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró a Dios, si somos hijos de Dios, Él nos engendró, entonces el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si tú amas a tus padres, ¿cómo puedes odiar a tu hermano? Hay familias así, en las que los hermanos no se pueden ver, y dicen ellos amar a sus padres, y cada uno supuestamente ama a sus padres. Si tú no amas a tu hermano, no amas a tu padre. Porque el que ama al que te engendró, ama también al otro que fue engendrado por él también, que es tu hermano. Y eso tiene la aplicación precisamente en la vida cristiana. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este texto incluye tanto la deuda que mencionamos en el punto anterior, que con los que no son salvos, cuando dice el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿sí? Porque ahí no hay ninguna separación, el prójimo es cualquiera, tu próximo, ¿sí? Es el prójimo. Cuando Pablo habla, dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando dice esto, está confirmando las palabras de Jesús en Mateo 22, 39 y 40, en donde dijo el Señor Jesucristo que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, era el primer y más grande mandamiento, y que el segundo era semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, en estos dos mandamientos, dijo Jesús, se resume toda la ley y los profetas, lo cual comprobamos al repasar los 10 mandamientos y ver que los primeros 4 tienen que ver con Dios. Ese es el primero y grande mandamiento. Están ahí los 4 primeros mandamientos de los 10. Y los 6 que siguen están relacionados con el prójimo. Pero fíjense que Jesús en Mateo mencionó nada más 5. Porque todos los 5 que mencionó es lo que no se debe hacer con el prójimo. Porque el amor, que es el cumplimiento de la ley, el amor no hace mal al prójimo. Entonces el amor no roba, el amor no miente, el amor no adultera, el amor no da falso testimonio, el amor no codicia. Entonces todas las cosas que mencionan los primeros de los 6 mandamientos que vienen después de los primeros 4, los 5 que menciona lo que no se debe hacer son los que Jesús mencionó en Mateo. Pero dejó fuera el de honrarás a tu padre y a tu madre, porque ahí no es una prohibición, ahí es algo que necesitamos hacer. O sea, Jesús no hablaba nada más por hablar, o sea, sabía lo que estaba diciendo. Y Pablo lo reafirma diciendo que el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. ¿Y qué mayor muestra de amor podemos tener por nuestro prójimo que compartirle el evangelio? Por eso hace rato decíamos, cuando veíamos lo de los proverbios, que Pedro y Juan dijeron al cojo que se encontraba en el puerto, en la puerta del templo llamada La Hermosa, que se ponía ahí para pedir limosna de los que llegaban al templo, le dijeron, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué era más valioso? ¿Darle unas monedas y dejarlo igual? ¿O no darle nada? No porque no quisieran darle, sino porque no tenían que darle, pero le dieron lo que tenían. Tú siempre y yo vamos a tener algo que darles a los demás.
el conocimiento del Evangelio. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Si aparte puedes añadir una lanita, qué bueno. Al que necesita, dale. Al que pide prestado de ti, no se lo rehuses. Dale al que es debido darle. Pero no pierdas la oportunidad de compartir el Evangelio. Porque eso es lo más importante que tenemos y que podemos dar. De hecho, cuando el texto dice el amaros unos a otros, entonces ahora ya se refiere solamente a los creyentes. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay reciprocidad. Amados unos a otros. Eso no puede ser con el que no es salvo. El que no es salvo, tú lo amas a él. Él no te ama a ti, no tiene cómo hacerlo. Tú lo amas a él porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón desde que fuiste salvo. Él no tiene el amor de Dios, él no te puede amar a ti. Tú lo amas sin esperar nada. Pero entre los creyentes nos amamos unos a otros. Hay reciprocidad en el amor, que es a lo que Pablo se refiere aquí. Dice, amaos unos a otros. De hecho, el pago de esta deuda se convierte en una prueba para los que no son salvos, porque dice de que somos discípulos de Cristo, porque dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, pagar esta deuda nos hace ser reconocidos como discípulos de Cristo. Pero también pagar esta deuda se convierte en una prueba para nosotros mismos de haber conocido a Cristo, de haber nacido de nuevo. Porque dice 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. Fíjense cómo el amor hacia otros creyentes es una prueba para nosotros mismos de que somos salvos. Y es una prueba para los incrédulos de que somos discípulos de Cristo. Nuestro trato con los demás creyentes debe ser semejante al que Cristo tuvo por nosotros o con nosotros. Dice 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo sé que Dios me ama? Por encima de todas las cosas, sé que Él me ama porque me dio a su único hijo. Eso es lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, a su único hijo nacido, que es el significado de la palabra unigénito. Entonces, yo sé y conozco el amor de Dios porque Cristo entregó su vida por mí. Así fue como conocimos y recibimos el amor de Dios a través de la vida que Cristo entregó en la cruz del Calvario, su sangre derramada, porque la vida de la carne está en la sangre. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Te fijas, Él pide de nosotros la misma actitud que Jesús tuvo. Él dio su vida por nosotros, nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Conclusión, somos deudores. ¿Sí? Nos gusta mucho decir, híjole, gracias a Dios no debo nada, ¿verdad? Es bonito eso. Tengo tarjeta de crédito, sí, pero todo lo que cargo yo es lo que puedo pagar totalmente en el mes. Si no, mejor no cargo nada. Ese es un buen sistema de economía familiar, el cargar en tu tarjeta nada más lo que puedes pagar en el mes completito, para que no pagues intereses. Si no, las cosas que creíste que tomaste en oferta te salen carísimas. Dices, ay, compré esto porque estaba en oferta y lo cargaste en la tarjeta. Y órale, nomás pago el mínimo. No, hombre, te sale carísimo, que a lo mejor lo hubieras comprado a precio normal, ¿verdad? Pero si pagas lo que cargaste en el mes, lo pagas total, no tienes problemas. No debáis a nadie nada. No quiere decir no tengas deudas, quiere decir paga tus deudas a tiempo. Porque mientras no me llegue la fecha de vencimiento, yo no te debo nada. Pero si llega la fecha de vencimiento y no pago, ahora sí te debo. ¿Sí? Entonces, paga lo que debes a tiempo para que cumplas con el principio. No debáis a nadie nada. No seamos deudores para con nadie, menos para con el Espíritu Santo de Dios. Vigila tu vida diariamente, que andes en el Espíritu, que estés tú seguro. Si tienes reacciones en la carne, pues es evidente que no andas en el Espíritu. Si rompes ese proverbio de que el necio pronto da a conocer su ira, pues entonces tú te imaginas, pues ya es un necio. ¿Cómo puedes pensar que el necio puede andar en el Espíritu? Pues no, pues a veces somos necios nosotros. Prontito nos enojamos, ¿no? Rompemos el proverbio, nos mostramos
como necios, no andamos en el Espíritu. Es fácil detectar si no andamos en el Espíritu. Una de estas maneras de detectarlo es precisamente el enojo, porque hay muchas cosas que nos enojan, pero deberíamos escuchar la voz de Dios diciéndole a Jonás, está bien que te enojes tanto, te enojas tanto, y todavía fue tan fuerte Jonás en su enojo. Sí, no le importó que era Dios quien le estaba preguntando. Sí, hasta la muerte. Ay, joder, ¿tú te enojas tanto así hasta la muerte? Pues digo, no se pregúntale a tu familia. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Entonces, si está pasando eso, no estamos andando en ese momento en el Espíritu. ¿Hay muchas cosas que nos enojan? Sí. ¿Es correcto enojarnos? Hay cosas en las que no sería correcto no enojarnos. Imagínate a Jesús con un azote de cuerdas echando a los vendedores del templo y diciéndoles que la casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han vuelto casa de mercado. Si Jesús hubiera sido indiferente, ¿qué tiene? No pasa nada. Pues él hubiera estado mal. Si tú ves que maltratan a una persona, ¿no te enojas? Pues sí, eso es correcto, pero no estás buscando tu justicia, la justicia de él. Siempre que te enojes, ¿por qué me enojo? Por mí, porque a mí me afecta, entonces es un enojo egoísta. Pero no, si me enojo es porque afecta a los demás, entonces ese enojo es correcto. Pero aún así tienes que manifestarlo bajo control. Eso es muy importante. Entonces, somos deudores al Espíritu Santo. Acuérdate, somos deudores de los que no son salvos. Cada vez que tengas contacto con una persona que no es cristiana, dices, a este le debo. ¿Qué le debo? Predicarle el Evangelio. Y cada que veas a otro hermano en Cristo, a otro que fue engendrado por el Señor, así como tú, acuérdate que Cristo dio su vida por él y tú también debes dar tu vida por él. Aprendamos que somos deudores, Dios quiere que lo sepamos y que paguemos estas 3 deudas constantemente. Que Dios los bendiga.